Hola, don Julio. Me gustaría saber cómo describiría usted la diversidad de la fauna de Aysén. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muy interesante la pregunta que me haces respecto a la riqueza de especies o diversidad de especies, en este caso de vertebrados terrestres. En realidad, el total de especies de vertebrados terrestres, vale decir anfibios, reptiles, aves y mamíferos de la región, alcanza a 261 especies más o menos. Y digo más o menos porque a veces los taxónomos están cambiando, encontrando en una especie o dividiendo en dos alguna especie ya conocida. Esta es una cantidad importante de especies respecto al total de especies que hay de estos grupos en Chile, que debe andar cerca de las 700 especies más o menos. Eso es la riqueza o diversidad de especies en total. El grupo más numeroso es el grupo de las aves, con unas 190 especies más o menos, y seguida del grupo de los mamíferos con 50, 14 anfibios y 7 reptiles. Esa es la diversidad actual conocida más o menos en la región. Tengo una pregunta. ¿Cómo se distribuyen las especies de fauna en la región? Otra pregunta muy interesante que se me hace, podemos pensar en que hay especies que tienen una distribución muy amplia, vale decir, las encontramos de norte a sur de la región y de este a oeste. Pero donde notamos una gran diferencia es en la distribución de especies de este a oeste. Y esto guarda mucha relación con las formaciones vegetales que tiene la región, condicionada también por la gran gradiente climática que existe de este a oeste. Pensemos que en la estepa las precipitaciones son bastante bajas a lo largo del año, no sé, Coyhaique Alto 300, 400 milímetros como máximo. En cambio, si nos vamos hacia el oeste, hacia el litoral, en no más de unos 150 kilómetros en línea recta podemos llegar a 3.000, 3.500, incluso ya en el litoral pleno, 4.000 milímetros de precipitación al año. Y eso determina una vegetación muy distinta. A un determinado tipo de vegetación corresponde la presencia también de una fauna característica. Pero en la porción de estepa o de pampa, ¿verdad?, podemos encontrar, por ejemplo, los choiques, el ñandú, el sur austral de Chile, ¿verdad? Esta especie es estepárica. No vamos a encontrar naturalmente ñandúes al otro lado de los Andes en el bosque siempre verde. Es característica de esa porción. Otra especie, por ejemplo, mamífera, que es típica de la porción pampeana, es, por ejemplo, el piche, ¿eh? El Saedius piche, un armadillo de la Patagonia, ¿verdad?, muy característico de esta región. Hay otras especies que son litorales, por ejemplo, los patos quetro, tanto el quetro no volador como el quetro volador, son especies más bien litorales, ¿eh? Se encuentran en el borde costero. Pudú no se encuentra en la estepa, lo encontramos mayormente en el bosque siempre verde, por ejemplo en el Queulat. Entonces, como vemos, hay distribución de este a oeste que caracteriza a faunas en función del tipo vegetacional que allí se encuentra. Pero de norte a sur, esta distribución no es tan llamativa, puesto que el patrón este-oeste se mantiene desde el norte hacia el sur. No quiere decir eso que no haya especies que las encontramos característicamente al sur de la región de Aysén, y otras que tienen su límite sur de distribución en el norte, vale decir, La Junta, Cisnes, hasta ahí, y no llegan más allá. Esos son los patrones longitudinales y latitudinales de distribución de nuestra fauna. También hay alguna fauna que es más bien que tiene una distribución de altura.
Por ejemplo, el carpintero grande, el Campestrilum magellanicus, está generalmente asociado a bosques de la porción boreal, vale decir, de cierta altitud, ¿ah? No están en las porciones más bajas. Eso es en general lo que podemos decir sobre la distribución longitudinal, latitudinal y altitudinal de nuestra fauna. ¿Qué especies endémicas de Aysén usted destacaría, que tal vez son poco conocidas? Respecto a los endemismos, hay que dar primero una explicación, porque el concepto de endemismo generalmente se puede entender un endemismo relativo a un país o más estrictamente, y así personalmente me inclino por ese concepto, es una especie de una distribución geográfica restrictiva, un espacio geográfico acotado. Entonces, a veces una especie que puede ser considerada, por ejemplo, de la pampa chilena, y se dice es endémica porque se encuentra solamente en la pampa, pero al otro lado del límite político administrativo puede existir. Entonces, esa condición de endemismo es relativo. Voy a poner un ejemplo. Una especie que me parece muy interesante, no es tan conocida para todos los habitantes de la región de Aysén, salvo para los que viven en su ámbito de existencia, es la perdiz copetona o martineta, que en nuestro país se encuentra, hasta donde conozco, exclusivamente en los ambientes cercanos, ¿verdad?, a Chile Chico. Encontramos en esa porción estepárica esta bella perdiz que camina tan elegantemente, muy erguida, de allí su nombre, Eudromia elegans, que significa aquella que corre muy elegantemente, con un copete penacho de plumas en su cabeza, una perdiz más bien grande. Y en Chile se encuentra solamente en esta región del lago General Carrera, en el límite con Argentina, pero en Argentina hay muchísimas de ellas. Entonces, claro, decimos que es endémica del Chile Chico respecto de Chile propiamente tal. En algún momento encontramos algunos ejemplares también en el Paso Pallavicini, no se conoce en otros lugares. En cambio, hay otras especies que sí son propiamente endémicas de la región y no están en otro lugar. Una pequeña lagartija, Liolemus bollengergi, que está solamente, ¿verdad?, en los alrededores precisamente de Chile Chico, y no se la ha encontrado en otro lugar. Entonces, esas son características de la distribución restringida de algunas especies que llamamos endémicas, ¿no? Hola, ¿qué puede contarnos acerca de especies emblemáticas de Aysén? Algunas características interesantes, por ejemplo, la especie heráldica nuestra, ¿verdad?, que está en el escudo de armas, una de las dos. El cóndor muchas veces fue cazado, se le daba muerte haciendo corrales y se ponía bastante comida dentro de ellos, carroña, carne en proceso de descomposición, algún animal muerto, y llegaban estas aves, comían a destajo, por decir así, porque se les estaba ofreciendo este banquete gratuito, y quieren con bastante voracidad, y después no podían remontar el vuelo, y después entonces los mataban en este encierro. Pero después se investigó, se observó que el cóndor, si bien es cierto, tiene el pico curvo característico de las aves rapaces, su pata es muy similar a la de los pavos, vale decir, no tiene una garra oponible como la tiene el águila.
Entonces es una pata más bien que le sirve para tomar impulso cuando va a remontar el vuelo, pero no le permite tomar un cordero o otra presa y levantar el vuelo con ella, porque no puede hacerlo. De manera que es un carroñero neto y un ave sumamente útil, puesto que va eliminando los animales que han muerto. A veces sí puede matar algún cordero recién nacido a picotazos, pero no puede levantarlo, ¿verdad?, al vuelo como sí lo hace el águila. Y la otra gran ventaja que tiene es que por la acidez de su estómago, de los jugos que se producen allí, es capaz entonces de comer esta carne putrefacta y que muchas veces puede estar incluso contaminado con gérmenes y a él no le pasa nada y los destruye, vale decir, limpia de este material el campo. Otro detalle es que en esta misma especie son muy parecidos sobre todo cuando están jóvenes, macho y la hembra. Después el macho desarrolla, ¿verdad?, una cresta más prominente, mucho más que la hembra, pero cuando están jóvenes no es tan así, pero hay una manera fácil de identificarlo para quien está advertido. La hembra tiene las pupilas de color rojo, en cambio el macho son del clásico color parduzco, cafezoso de la mayoría de las especies. Entonces hay otra forma de caracterizarla. Hablemos de otra especie que tiene un comportamiento, en este caso reproductivo, interesante. El ñandú, la Pteronemia pennata, que es la especie que está aquí. En Chile hay dos especies, la otra está en el norte, en el extremo norte, es la Pteronemia pennata tarapacensis, es otra subespecie. Bueno, esta especie que la vemos cuando viajamos por la pampa, ¿verdad?, en grupos a veces bastante numerosos, tanto en Chile como en Argentina, tiene la característica que el macho fecunda a varias hembras ñandú. Y aquí las responsabilidades reproductivas se comparten, puesto que esas diferentes hembras ponen en un solo nido. Y es el macho, entonces, quien incuba, empolla los huevos hasta que salen los choiquis. Está muy relacionado, ¿verdad?, con un mecanismo de la naturaleza para aumentar, ¿verdad?, la diversidad dentro de la especie, para que no se produzca endogamia, puesto que esas hembras después se van y a lo mejor se van a parear con otro macho y va a haber entonces un intercambio genético mayor y que es favorable por el vigor que se produce en los descendientes con cierto hibridismo. Quiero referirme finalmente a otra par de particularidades que pueden ser llamativas, hay muchas, pero en el caso del otro animal heráldico nuestro, ¿verdad?, el Hippocamelus bisulcus, el huemul chileno o huemul austral, y referido a su comportamiento de la madre con la cría, en primer lugar la hembra huemul, la huemula, que los partos se producen generalmente a partir de octubre, noviembre, diciembre, por allí. Por cierto, ubica un lugar bastante escondido, lo más que puede, y allí pare y queda el cervato huemul, el huemul recién nacido, y ella se aleja bastante del lugar y viene a hacer la lactancia cuando está bastante segura y ella observa, lo hemos visto en terreno, a cierta distancia ella sabe dónde está y observa, y en algún momento que ella juzga como especie, ¿verdad?, con él, como ese individuo, de que no hay nadie merodeando, va a donde está su recién nacido y le da realmente una inyección de una leche sumamente concentrada. La lactancia es muy corta. De esa manera, entendemos, la protege de predadores.
Me parece interesante. Estuve en algún momento tendido, escondido, con prismáticos, mirando donde sabíamos que estaba un cervato y estuvimos a lo menos ahí muy, muy escondido unas 3 horas y la madre no fue a lactarse. Seguramente ya como se nos hizo de noche, ahí seguramente ella fue a alimentar a su cría. Yo creo que esos son unos ejemplos curiosos e interesantes de conocer. ¿Cuáles son las principales amenazas a la fauna nativa de Aysén? Claro, la fauna está sometida a fluctuaciones a lo largo de los años que se deben a los cambios de vegetación, cambios climáticos, macroclimáticos de origen natural. Así se extinguieron, ¿verdad?, los dinosaurios del pasado, muchas especies, por cambios climáticos importantes de la vegetación. Pero actualmente ese fenómeno está siendo producido por nosotros mismos y nosotros estamos provocando cambios o contribuyendo a los cambios climáticos. Siempre hay cambios climáticos en la Tierra, pero la actividad humana ha acelerado o desencadenado algunos de estos cambios. Y todo cambio climático va a determinar cambios vegetacionales y por lo tanto las cadenas de alimentación se van modificando, ¿verdad? Si se modifica la vegetación, los herbívoros van a sufrir consecuencias, quienes se comen los herbívoros, los carnívoros también, y así sucesivamente. Entonces, los cambios en el medio ambiente producidos por el hombre que condicionan un cambio de los hábitats y de la vegetación, por cierto, son una amenaza para las especies. Otro tema es la pérdida de hábitat por avance de los desarrollos urbanos, vale decir, el crecimiento de las ciudades. Esto puede ser sumamente dramático cuando se seccionan corredores biológicos, carreteras que cortan los corredores biológicos de las especies, y también la pérdida entonces de hábitat por desarrollos urbanos y segmentación de corredores es otro factor importante. Otra amenaza, ¿verdad?, es la competencia de la fauna silvestre con los animales domésticos. Nosotros tenemos que producir, ¿verdad?, alimento para el consumo humano, y dentro de ello entonces está la ganadería, las distintas especies, caprina, ovina acá en la región, bovina, ¿verdad? Y entonces se produce una interacción entre la fauna silvestre y estos animales domésticos, y esa interacción a veces puede determinar el paso de enfermedades de unas especies a otras. Y eso también constituye una amenaza. Otra que me voy a referir en este instante es algunos animales también domésticos que nosotros a veces nos interesa tener porque son ayudadores en la actividad en el campo, que son perros, pero si los perros no están sometidos a una tenencia adecuada, o incluso perros de la ciudad que son abandonados, causan problemas no solo a la fauna silvestre, sino incluso a la misma ganadería. Finalmente, otro tema que me parece muy importante es la introducción de especies exóticas. Hola, ¿qué tal? Esta es mi pregunta. ¿Qué tipo de especies invasoras o exóticas debemos conocer? ¡Saludos! Este es un tema complejo, preocupante y que a veces tiene difícil solución. Por diferentes motivos, ya sea por propio desplazamiento de algunas especies de otros países o por la introducción activa de ellas, llegan especies que no son nativas, que no son originarias de allí. Y eso determina generalmente que esa especie que se introduce encuentra un medio que le es favorable. ¿Por qué? Porque generalmente ellas no tienen los especies que a su vez las regulan a ellas, los depredadores naturales. Digamos, por ejemplo, que en el pasado había muchísimos guanacos
en la Patagonia. Y allá había también pumas, como los hay hoy. Los pumas regulaban la población de guanacos, consumiendo fundamentalmente los animales que estaban ya mayores, que les cuesta más huir, arrancarse. Entonces van regulando la población. Pero de repente llega una especie que no tiene el predador natural. Y aquí hay un caso súper dramático. Estaban de moda en algún momento las pieles, las ropas de abrigos, ¿verdad?, de pieles del bisón. Y entonces se trajo a Chile y se establecieron criaderos de estos bisones, ¿no? Entonces no resultó rentable mantener esos criaderos de bisones. Y aquí, precisamente en Coyhaique, como ocurrió en otros lugares también, para poner fin a ello no se sacrificaron, sino se abrieron y se soltaron. Hoy por hoy, desde mi punto de vista, la especie neobisón bisón, como se llama el nombre científico, es, desde mi punto de vista, la especie exótica invasora más dañina respecto de nuestra fauna en general. Porque son muy voraces. Un bisón puede comer su peso en el día y puede comer desde crustáceos, peces, huevos de aves, incluso pequeños mamíferos. Entonces, ese es un clásico ejemplo de una especie invasora, exótica, que no tiene acá controlador natural, predador, como sí lo tiene en sus ambientes naturales, que son el norte, Canadá al norte y Europa, ¿no? Pero acá no tienen predadores. Allá los osos suelen matarlos. Otra especie que se trajo, ¿verdad?, con el interés de establecer criaderos fueron los ciervos rojos. Entonces se estimuló para el tema comercial y turístico, pero muchos de estos criaderos también no tenían la rigurosidad para evitar el escape de estos animales. Y ellos son una seria, pero muy seria amenaza para nuestra especie heráldica huemul, puesto que compiten por el hábitat, son muy agresivos. Incluso ha habido varias muertes de gente en el campo, porque cuando están en la época de brama o de celo, los machos pueden atacar a una persona con estas cornamentas que son muy afiladas y peligrosas. El jabalí, otra especie invasora que también se trajo con propósitos de producir estas carnes de caza y que también es una amenaza para la fauna silvestre, también para las personas y también para los recursos asociados al suelo, puesto que ellos osan y destruyen mucho el suelo. Ni hablar, ¿verdad?, de las especies tradicionalmente exóticas invasoras, que son los tres roedores, por decir así, domésticos, la laucha, ¿verdad?, o ratón propiamente tal, la rata y el guarén, que son todos introducidos y que participan en ciclos de enfermedades. De manera que la introducción de especies exóticas pone en peligro especies de la fauna, es una amenaza para ellos y también incluso puede afectar hacia la especie humana. ¿Cómo es que los ciudadanos podemos contribuir a la protección de la fauna nativa con hechos así en la vida cotidiana? Así como la investigación científica es importante para la fauna nativa, sin duda la ciudadanía, usted mismo que está escuchando, su familia, la gente que vive en la región, evidentemente puede contribuir a mantener, ojalá acrecentar nuestra fauna silvestre. ¿En qué medida o cómo? Primero, tomando conciencia de la importancia de ello y tomando medidas, por ejemplo, tan simples. Acá en la región sabemos que en determinados lugares
y por las medidas que se han tomado oportunamente, han disminuido los atropellamientos, incluso de huemules. Hubo algunos años en que la reserva, hoy parque en Cerro Castillo, ¿verdad? 1, 2, 3 ejemplares en el año eran atropellados, y simplemente porque los vehículos pasaban a gran velocidad. Afortunadamente, las medidas adoptadas por CONAF, el Servicio Agrícola y Ganadero, la Seremía de Agricultura y con la colaboración de carabineros, ¿verdad? Se hicieron campañas y uno diría que la población, en general los ciudadanos, han atendido esto y han disminuido drásticamente los atropellos, ¿no? Ahí hay una forma de acción de la ciudadanía. En Chile existe una ley que regula, que es la ley de caza, que regula esta actividad, que es una actividad lícita, pero cuando se hace lícitamente. Entonces, aquellos cazadores, ciudadanos cazadores, ¿verdad?, que practican esta actividad, deben respetar los periodos de veda, las cantidades, las especies que pueden ser, ¿verdad?, cazadas de acuerdo con la ley, y no actuar entonces con especies que están en una situación compleja. El reglamento de la ley de caza las define, ¿ah? Ni tampoco en aquellas que están permitidas hacerlo en época reproductiva. Un tema súper importante es la educación. La educación es fundamental para todo en la vida, ¿ah? Un pueblo educado no es violento, un pueblo educado sabe defender sus derechos, un pueblo educado cuida sus recursos naturales, en este caso la fauna. Entonces, súper importante que a los niños desde pequeñitos se les pueda instruir cuáles son las especies que hay en la región, por qué hay que cuidarlas, por qué son importantes. Eso sería, a mi juicio, parte de lo que puede hacer la ciudadanía.